Seguimos, estudiantes, con la parte de derivadas implícitas, ¿no? Derivada implícita. Tengamos en cuenta algunos detalles, ¿no? Que hemos estado viendo anteriormente, derivadas de este tipo, ¿no? Donde el y está despejado. Entonces, cuando tengamos funciones de este tipo, tengamos en cuenta que el y hace referencia como si fuera el f de x también, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? Hace referencia al f de x. Entonces, cuando el f de x o el y está despejado, esta forma de escritura se le llama, está escrita de una forma explícita. Entonces, todo lo que hemos estado desarrollando anteriormente son derivadas de forma explícita. Lo que nosotros ahorita vamos a ver son derivadas en formas implícitas, ¿no? Donde tengo una función que depende de las dos variables igualado a 0. Un ejemplo de ellas, miren, obviamente no está despejado el y. No está despejado el y. ¿Y cómo desarrollo un ejercicio o una función implícita de este tipo? Acá está. ¿Quién sería? La derivada de y con respecto a x es negativo. La derivada de la función con respecto a x sobre la derivada de la función con respecto a y. Acá hay que tener en cuenta algo. ¿Cómo se desarrolla ello? Ahí ya viene más adelante, te van a explicar un poco mejor, más detallado. Son derivadas parciales, se le llama también. Derivadas parciales. Esto depende de la derivada de f con respecto a x, pero cuando derivas con respecto a x, mira aquí, imagínate que estás derivando con respecto a x, la y tú lo vas a considerar o lo vas a tratar como una constante. Viceversa, si yo quiero la derivada con respecto a y, consideras al x como una constante. Interesante, ¿no? Vuelvo a mencionar, en pocas palabras y en resumen, cuando tengo una función escrita de esta manera, obviamente el y no está despejado, yo lo quiero derivar al y con respecto a x, aprendamos esto. ¿No? Aprendamos esto. Voy a hacer un ejercicio aplicativo. Hace rato estaba desarrollando un ejercicio aplicativo, ¿no? Voy a borrar esta parte. ¿Ya? Y vamos a desarrollarlo dicho lo anterior, ¿no? En teoría, ¿no? Hemos visto prácticamente la parte teórica de cómo hay que desarrollar y ahorita vamos a aplicarlo a este ejercicio. ¿Ya? Vamos a aplicarlo a este ejercicio. Lo que está de color rojo me dan la función que depende de las dos variables, percátate, ¿no? Y me piden determinar la derivada de y con respecto a x. Obviamente, ¿quién es ello? Por definición, la derivada, cuando están en forma implícita, es negativo la derivada de la función con respecto a x sobre la derivada de la función con respecto a y. Lo voy a hacer por separado. Entonces, mira, obviamente voy a derivar a la función con respecto a x. Y a los y que tú miras, míralos como un número, como una constante. Aquí no hay ningún problema porque no está el y, lo derivo con respecto a x, sería aquí simplemente 2x. Aquí derivas, como el y acompaña, siempre va a acompañar, como es una constante, en este caso un coeficiente, sigue acompañando, multiplicando. Yo simplemente me concentro en la variable x, al derivar esto, el 2 baja a multiplicar, sería 4x, ¿verdad? 4x. Pero como está el y, es constante, acompaña a multiplicar. Muy similar aquí. ¿Quién sería la derivada de este término con respecto a x? Su coeficiente. En este caso sería 3y. ¿Listo? Esa sería la derivada con respecto a x. Muy similar la derivada con respecto a y. Muy similar. Visualizas, obviamente, si estoy derivando con respecto a y, al x, míralo como una constante. El primer término tiene x, es una constante, la derivada de una constante es 0, se va. Ahora aquí, miras el y, es lineal, ¿recuerdas? Cuando teníamos términos lineales, ¿qué sería? Su coeficiente, ¿recuerdas? Recuerda que su derivada es el coeficiente, esto viene a ser su coeficiente. Vuelvo a mencionar, el x míralo como una constante. Quiero derivar el siguiente término, es lineal, el y porque tiene exponente 1, es su coeficiente.
¿Está? Prácticamente esto es todo. Entonces, culmina diciendo que la derivada de y con respecto a x es igual a negativo, la derivada de la función con respecto a x, que sería todo ello. Vuelvo a mencionar, no te olvides el signo negativo, ¿no? Recuerda que en las matemáticas el signo negativo es muy importante. Sume un rol importante en la derivada sobre la derivada de la función con respecto a y, que sería 2x al cuadrado más 3. ¿Está? Así de esa manera tengo que ir desarrollando, ¿no? Recuerdo, bueno, esto de aquí es un método más práctico. A veces, cuando tenías un producto, también algunos lo desarrollan como un producto, y cuando derivan con respecto a y, multiplican por la derivada y después lo despejan. Yo creo que ese camino es mucho más largo, ¿no? Tal vez no me están entendiendo, pero te sugiero que cuando tú tengas una expresión de este tipo, es decir, una función que contiene las dos variables, ¿sí? Y quieres derivarlo, la derivada de y con respecto a x, obviamente utiliza esta definición. Espero que lo hayan entendido. Voy a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio de derivada implícita que están viendo, se lo pueden dar también de esta forma escrita. No te vayas a asustar, es lo mismo que el ejercicio anterior, pero obviamente hay que darle forma, porque el ejercicio anterior la función debe estar igualado a 0, no te olvides. Entonces, como me dan esta función, mira que me pide la derivada de y con respecto a x, obviamente el y no lo puedes despejar, ¿no? Es una función implícita, pero debe estar escrito de esta manera, ¿no? Debe estar escrito de esta manera. Menos 4 pasa a restar igual a 0. Obviamente, te percatas que todo esto es una función, que depende de x y de y, es decir, todo esto viene a ser para ti la función de x, y. ¿Ya está? Por definición, no te olvides que quién es la derivada de y con respecto a x, es negativo, la derivada de la función con respecto a x sobre la derivada de la función con respecto a y. Y procede. Voy a encontrar la derivada con respecto a x. No te olvides que si derivo con respecto a x, todas las y que yo visualice es una constante. Listo. Entonces derivo aquí, con respecto a x, la constante sería y. La derivada de este término con respecto a x es y. Aquí contiene el x, obviamente tengo que derivar y sería de esta manera, ¿no? Tu derivada sería del seno, coseno, lo voy a escribir entre paréntesis, sería mejor, del ángulo XY, ¿no? Por la derivada con respecto a x. Y es un número, es la constante y, por y. Y la derivada de un número es 0. Ten mucho cuidado aquí. Ten mucho cuidado. Entonces, si gusta, lo ordenas un poquito. Si gusta, lo ordenas. Bueno, lo ordeno aquí. Simplemente el y colocarlo adelante, ¿no? O puedo sacarle factor común. Pero quizás al final le doy esa forma de sacar factor común. Entonces ya tengo ahí. Así lo voy a dejar también. Lo que voy a derivar ahorita es con respecto a y. Con respecto a y. Si yo derivo con respecto a y, mira la función aquí. Tienes que mirar la función f de x como y deriva con respecto a y. Al derivar con respecto a y, ya sabes que el x viene a ser una constante. Yo quiero derivar ese término con respecto a y, que es la constante x. Más, yo quiero derivar esto, te percatas que el ángulo ahí en y, tienes que derivarlo de esta manera, de aquí y, ¿no? Y por la derivada del ángulo con respecto a y, que sería la derivada del ángulo con respecto a y, es la constante, en este caso. Y si lo quiero ordenar, obviamente va a ser x más x coseno de x. Interesante ejercicio. Miren lo que va a suceder. Ahora entonces yo tengo que la derivada de y con respecto a x es igual a ¿qué? A negativo, derivada con respecto a x, que sería
y más y coseno de xy. Y con respecto a y, que es el denominador, que es... ¿Sí? ¿Te percataron algo o no? Lo más importante es sacar factor común. Si yo saco factor común en el numerador, tengamos en cuenta algo, un detalle que me estoy olvidando. Cuando yo coloco el signo menos, obviamente todo esto va agrupado. No te olvides ello, ¿no? Si no lo agrupo, pareciera que el signo solamente multiplica y. Y no, multiplica todo. Ten cuidado en esa pequeña observación. Aquí despejo, factorizo, y va a quedar el y sale afuera. Y en la parte interna quedaría 1 más, el y sale, coseno de xy. ¿Está? Sobre, sacas factor común también en el denominador, sale el x. Mira, a esto me refería, ¿no? Mira lo que sucedió. Te percatas que los que están en paréntesis son iguales, ¿verdad? Obviamente se puede simplificar. Obviamente se puede simplificar sin ningún problema. Entonces, ¿en qué culmino? Culmino que la derivada de y con respecto a x es igual a ¿qué? A negativo y sobre x. Mira ese ejercicio, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy interesante ese ejercicio. Espero que lo hayas entendido. Espero que lo hayas entendido. Comparte, deja tu like, ¿no? Y comenta para así seguir aportando a más estudiantes.